Ok, entonces ya tenemos como una hora hablando y no nos escuchan, pero no hay problema. Nosotros podemos hablar toda la Podemos noche. empezar de nuevo. Sí. Bueno, yo les comentaba, creo que ahora ya está más relajadamente. Pero les comentaba que la psicología. La psicología, ¿por qué? Porque yo estudié psicología, porque no lo hice antes y porque la oposición. Y es que se creía o siempre me decían, es que la psicología viene del budismo y que la meditación y que aquello y lo otro. Entonces, eso me pausó a mí de estudiar psicología y en realidad no me documenté, no pregunté nada, yo simplemente le hice caso a los que me dijeron. Y sí, muchos se creen que si eres cristiano no debes de estudiar psicología, como que no se llevan o están en oposición uno al otro. Sí. Entonces, la psicología en realidad es una ciencia que estudia el comportamiento humano y cómo trabaja la mente, los procesos no solamente cognitivos, pero también procesos emocionales y de conducta. ¿Por qué el ser humano se porta o se porta como se porta, o por qué las emociones, de dónde vienen? Entonces es una ciencia que estudia esto. Claro que tiene su historia, pero eso es un tema como que muy extenso y específico. Pero así a grandes rasgos, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Así. Entonces no tengan miedo de estudiar psicología o de aprender sobre eso. Sí. No se trata de algo místico o oscuro. Sí. Y es importante reconocer y saber por qué actuamos como actuamos o por qué somos como somos. Y tiene mucho que ver, sí la biología, pero también el entorno, como lo que pasa alrededor de nosotros. Y es por eso que ustedes lo pueden ver con sus hermanos, que aunque fueron educados en la misma casa, el mismo entorno, pero ¿por qué somos tan diferentes a veces? Claro. Entonces la psicología trata de ayudarnos a entender eso. Tiene diferentes ramas, como por ejemplo la psicología del deporte, psicología infantil, psicología social, bien importante. Trabajo. Bien importante porque en la psicología social aprendemos cómo la influencia, la persuasión, de qué manera trabaja, aprendemos a reconocer patrones narcisistas en las personas, en líderes, ya sea como manipulación. Y bien importante para los jóvenes reconocer eso, porque así ellos si nosotros hablamos con ellos de que mira, esto es lo que hace una persona que está influyendo negativamente, o que es narcisista, o que te está persuadiendo a hacer algo que tú sabes que no está bien, y qué es cómo lo hacen. Y eso es bien importante con los jóvenes, porque en lugar de decirles no tomes, no bailes, es malo para ti, sí, no hagas esto, hay que ayudarles a reconocer cuando alguien nos está persuadiendo, influyendo a hacer lo malo, y darle herramientas cómo defenderse ante esas persuasiones o manipulaciones. Claro, hay que enseñarles a razonar y a tomar decisiones. Y ahorita hablamos eso de los jóvenes, de lo importante ahorita, Carla, otra vez, sobre el ser real con ellos, cómo llegar a ellos, y lo importante, porque a veces esos jóvenes no van a hablar con sus papás cuando tengan problemas, pero van a venir con su maestro de jóvenes. Si es que ese maestro de jóvenes se gana su confianza. Eso. Y eso es importante, porque que ellos sepan que tienen a alguien más con quien hablar, aunque a veces tienen miedo de ir con sus papás. Y bueno, lo que estabas diciendo me gustó, que ser reales. Sí. Es que estábamos respondiendo una pregunta que habíamos visto escrita, que era una persona trabaja con adolescentes y nos preguntaba como qué consejos daríamos para poder trabajar mejor con los adolescentes, bueno, en contexto de iglesia o en otros contextos. Y algo para mí importante, por ejemplo, igual he trabajado no solamente en mis trabajos como formales, sino que también en la iglesia con jóvenes, con adolescentes, con niños, con preadolescentes. Y la verdad, como lo más importante es que uno
primero uno tiene que conocerse a uno mismo y ser uno mismo con ellos. Eso es importante, o sea, nosotros no podemos llegar a un grupo de jóvenes y llegar fingiendo ser algo que no somos o tratando de encajar, haciéndolo no los graciosos y no lo somos. Entonces en realidad se trata que uno lo que uno es puede pedirle al Señor que nos dé gracia para ser uno mismo con ellos, porque ellos se dan cuenta fácilmente cuando uno es una persona como genuina o cuando es una persona que está fingiendo, ellos saben. Entonces eso es algo que es como un paso inicial para generar confianza en otra persona. Como decía Nancy, en muchos casos pasa, yo lo veo habitualmente, que de repente están pasando problemas complejos los jóvenes, de repente incluso están cercanos a temas como de inmoralidad sexual, temas de adicciones o temas de malas compañías, como ideas de suicidio, y de repente estos jóvenes no recurren al padre o la madre para contarle que están viviendo esa situación. Van a buscar a una persona que para ellos sea confiable y que se sientan como que no van a ser juzgados al expresar cómo ellos se sienten o al contar qué es lo que les está pasando. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos podemos convertir en esas personas para de alguna manera conectar a esos jóvenes con sus padres? Porque tampoco no hay que cometer el error de suplantar a los padres, porque en algunos casos han habido líderes que les ha faltado un poco de discernimiento y de sabiduría, y de repente los padres como que no están tan disponibles y ellos terminan siendo como unos padres sustitutos, y después los niños pasan en las casas de los líderes y eso genera un quiebre en la relación familiar. Entonces uno también tiene que pedirle al Señor cómo hacer ese apoyo sin de alguna manera compensar esa carencia que el joven tiene en su hogar, sino que de qué manera puedo involucrarlo a que el joven le diga a su padre, o de qué manera puedo acercarme al padre para que el padre se acerque al hijo. Pero sí o sí, la manera en que ellos nos puedan mirar como personas confiables es primero que nosotros en nuestra vida personal seamos personas, ¿cómo se puede decir eso? Genuinas, y personas como coherentes y consecuentes. O sea, si por ejemplo yo digo yo soy cristiano y en la iglesia, que mi cristianismo se vea en todo lugar. Y si a mí me encuentran en un supermercado, yo soy la misma persona. Si me ven en mi trabajo a trabajar, yo soy igual que en la iglesia. Porque muchas veces se ve como gente que va el fin de semana a ponerse como una fachada de acá soy más perfecto que cuando salgo de aquí. Entonces los jóvenes eso lo saben, lo ven, y esa gente no les genera confianza. Entonces algo que yo me he vuelto confiable para muchos jóvenes y ha sido porque simplemente los escucho, me involucro en las cosas que a ellos son importantes. De hecho sé mucho de juegos, sé mucho de dibujos animados, de series, cosas, y ni siquiera yo las veo. Solamente es que como que lo escucho tanto que después yo digo, ya voy a investigar esto porque siempre están hablando de este juego o siempre están hablando de esto y por lo menos sé de qué trata. Entonces les empiezo a preguntar de eso y ellos dicen, y ella sabe. Entonces me empiezan a hablar, así a contar, y eso para mí son como enganches que uno utiliza para poder iniciar una conversación. Y al principio uno con los jóvenes puede hablar de muchas cosas superficiales como esas, para más adelante llegar a temas más importantes. Entonces lo primero, uno tiene que ser una persona paciente igual. Tú no puedes presionar a un joven a que te cuente algo. De repente vas a ver un joven que llega triste a una reunión y tú le vas a decir, hola, ¿cómo estás? ¿O qué te pasa? Y de repente, no quiero hablar. No puedes insistirle, no puedes insistirle. Lo único que tienes que decir, bueno, si necesitas algo, estoy aquí. Y ofrecerle que coma algo, o cambiarle el tema, hablar de otra cosa, o hablarle a otra persona y dejar que él esté tranquilo ahí. De esa manera tú estás respetando sus límites y estás diciéndole respeto, que tú me hayas dicho que no quieres hablar de este tema. Te respeto. Entonces eso es mucho más valioso que en ese mismo momento tú sacarle todo lo que le está pasando. De hecho, a mí me ha pasado con pacientes, con usuarios, que de repente yo sé que tienen un problema X y estoy una sesión hablando de una cosa que nada que ver, después otra sesión hablando de otra cosa que nada que ver, otra, y de repente llega una quinta sesión y ahí me lo dicen así, ¡pah! Así como una llave abierta.
Y yo en mi mente digo, ay, gloria a Dios, me lo está diciendo al fin. Y me lo dijo porque quería decírmelo. Entonces significa que yo ahí de a poquito respeté su espacio. Y yo siempre les resalto mucho en las sesiones. En esta sesión vamos a buscar de qué manera llegar a un objetivo que tú tengas. Vamos a buscar algo que para ti sea importante. Y si de repente yo te hago una pregunta y te sientes incómodo, tú me dices y no hablamos de ese tema. Y cuando tú les dices eso, ponen una cara así como, ¡ah, qué alivio! ¡Qué alivio! No voy a tener que hablar de esto que no quiero hablar. Entonces ellos se sienten como cómodos. De hecho, yo veo cuando llegan tensos a mis sesiones y se sientan como así como, así como, y tú ves en su corporalidad así como que se sientan en un lugar donde alguien los va a escuchar, no los va a juzgar, no los va a presionar. Entonces disfrutan ese tiempo de sesión y ese tiempo se pasa así de rápido. Entonces con los jóvenes, sea en contexto de trabajo, en contexto de iglesia, usted tiene que buscar cómo hacerlo sentir cómodo. Y hacerlo sentir cómodo no significa no poner límites. Si de repente hay un joven que es irrespetuoso, no para que él se sienta cómodo vamos a dejar que se siente con los pies arriba de la mesa delante de más gente, ¿cierto? Le van a decir, oye, ¿puedes bajar tus pies, por favor? ¿Me entiendes? Con educación, buena onda. Y, por ejemplo, hay jóvenes que son así desafiantes, ¿me entiendes? Entonces lo van a hacer y tú le vas a decir que no y lo van a seguir haciendo. Tú le decís, ya, baja tus pies, me estoy ahogando, sigo olor a queso, o sea, broma, cualquier cosa. Entonces tú de alguna manera vas a lograr que él haga eso y no lo vas a juzgar, no lo vas a hacer sentir mal. Porque cuando tú como adulto haces sentir mal a un joven, probablemente tú lo perdiste en ese momento y después recuperar ese vínculo o esa confianza te va a tomar mucho más tiempo. Entonces tú tienes que jugar a ganarte el corazón de ese joven, a ganarte el corazón de ese joven. De repente, no sé, algo que a mí me ha jugado muy a favor es mostrarme humana. ¿Y en qué sentido humana? Porque ¿para qué vamos a decir que no? Pero en las iglesias ocurre que la gente va a contar todo lo bueno que hace, pero jamás dice, ay, me equivoqué, o estoy viviendo un proceso. Es como que eso es como tabú, hablar de lo malo que uno vive en su vida cristiana. Y eso no nos hace menos espirituales. De hecho, de repente me pregunta algún joven, ¿y cómo está? Yo le digo, bueno, he tenido mejores semanas que esta. No ha sido el mejor día, pero yo sé que Dios está conmigo y creo que Dios me va a ayudar, pero la verdad no me he sentido muy bien. Y de repente uno empieza diciendo eso y después el joven empieza a decir, oh, yo tampoco. Y te empiezan a contar, a contar, a contar. Porque ven que tú bajaste la guardia, entonces ellos se sienten en libertad de poder hacer eso mismo porque tú le estás dando el ejemplo. Le estás diciendo, soy humana y igual me siento mal. Entonces eso me ha ayudado a ganarme la confianza de mucha gente porque me ven en mis buenos momentos y en mis malos momentos. Entonces yo creo que nosotros debemos sacarnos esa fachada de religiosidad en donde todo lo hacemos bien. Mientras más humanos nos podamos ver, mejor, porque el Señor se perfecciona nuestra debilidad. Mientras más débiles somos, Dios más se va a perfeccionar en eso que a nosotros nos cuesta, en ese proceso de dolor, de luto que podemos estar viviendo. Más Cristo se va a poder manifestar a través de nuestra vida. Bueno, conectando eso con lo de la salud mental y la psicología, qué sé yo, no necesitas ser un experto en eso para poder conectarte con los jóvenes o apoyarlos, ayudarlos. No necesitas ser un experto, pero sí es importante que busquen hablar con ellos sobre esos temas. Y si tú no eres un experto, busca a alguien que pueda ir y hablar con ellos sobre esos temas. En la iglesia incluso, no solamente el estudio bíblico, sino también si pueden hablar, invitar a alguien que hable sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el bullying, sobre como les comentaba hace ratito, las influencias y la manipulación, cómo distinguir a una persona que te está manipulando, sobre el suicidio incluso, que ellos sepan que pueden hablar sobre esos temas abiertamente en un lugar en el que se sienten seguros y que saben que no van a violar su confianza.
que ellos pueden hablar y pueden documentarse sobre esos temas que tienen que ver también con la salud integral del joven, tanto su salud espiritual como física y mental. ¿Sí? No podemos pensar de que, ay, pues viene a la iglesia y ahora está bien, ya todo está bien en su vida. Exacto. Porque puede estar pasando cosas que no platican con nadie, pero el ponerle nombre a lo que están sintiendo, a lo que están pasando, eso ayuda mucho. Entonces a lo mejor yo estoy un poco deprimido, cosas así. Entonces sí es bien importante y vuelvo a recalcar, la psicología es una ciencia que nos ayuda, nos apoya, y la fe es una herramienta que nos ayuda a sobrepasar las situaciones diarias, lo que vivimos diario, acudimos a la fe. Y cuando ya se trata de salud o falta de salud, porque aún el cerebro se puede enfermar, se enferma. Y tenemos que saber por qué me estoy sintiendo así. En realidad es que algo me está pasando que me llevó a sentirme así, o hay algo, un desbalance hormonal, a una parte de mi cerebro no está funcionando bien y necesito ir al médico y checar eso. Pueden ser muchas cosas y no solamente decir, eso no importa, pues nomás oro o voy al servicio de la iglesia y ya me siento feliz y contento. ¿Sí? Y sí, pues es importante, si estás trabajando con jóvenes, darles ese espacio, darles esas herramientas. Si tú no las tienes, investiga a tu alrededor quién puede apoyarte, periódicamente venir a hablar sobre temas que a ellos les interesan y necesitan. Y sobre eso mismo, por ejemplo, sobre la ansiedad, porque de repente hay palabras que para los cristianos son como palabras malas, ¿me entiendes? O sea, como la ansiedad, por ejemplo, sola, la ansiedad, que la palabra no te afanes, no estés ansioso, no estén ansiosos por nada, oren por todo, presenten sus peticiones ante el Señor y sean conocidas sus peticiones por el Señor, y como no ansiedad, pero en realidad la ansiedad es una emoción, como muchas otras, como la tristeza, como la felicidad, como sentirse contento, sentirse melancólico. Hay como un espectro muy grande de emociones, y las emociones son humanas. Jesús experimentó todo tipo de emoción. Él en su naturaleza de hombre experimentó todas las emociones que nosotros experimentamos habitualmente. Las emociones no son algo que se deba inhibir. Cuando uno intenta reprimir las emociones es donde caemos en enfermedades o en desbalances o en desequilibrios. Entonces se trata de entender las emociones y buscar el equilibrio de esas emociones. La ansiedad es una emoción que nos permite de alguna manera anticiparnos a la vida. La ansiedad nos hace prepararnos para algo. Hay un límite como normal de ansiedad para una persona. Por ejemplo, si me toca exponer en un seminario no sé dónde, voy a estar ansiosa, voy a estar, mi corazón, así, me da miedo. Ya, entonces voy a estar ansiosa porque estoy enfrentando una situación distinta, enfrentando gente que yo no conozco, y eso me produce un poco de temor. Y hay una ansiedad que es normal, que te prepara para algo, pero ya después, cuando esa ansiedad excede los límites normales, se convierte en un síntoma que puede llegar a algún tipo de enfermedad o generar algún tipo de trastorno, un trastorno de sueño o un trastorno de ansiedad generalizada. Y la ansiedad por lo general es una emoción que nos lleva a pensar del presente hacia adelante, ¿me entiendes? Por ejemplo, del presente hacia adelante, como tengo ansiedad de que voy a hacer esto y puede pasar esto, o esto puede salir mal, o tengo miedo de salir porque me va a pasar esto, o ansiedad me da subirme a un transporte público, o hablar por teléfono con alguien que yo no conozco, o predicar, o hablarle a una persona nueva. Entonces hay ciertas situaciones que a las personas nos producen más ansiedad que otras, y tienen que ver muchas veces con la historia de vida, con el temperamento que uno tiene, con la personalidad, y de qué manera nosotros podemos ir entendiendo lo de la ansiedad, que obviamente tenemos que ser personas que le pidamos a Dios que lleve esa ansiedad, que Él lleve nuestras cargas, nuestras preocupaciones,
esos afanes que tenemos en el día a día y como dice la palabra, que cada día tenga su propio afán y que sea como ya, hoy día me preocupo de que tengo que hacer esto, hay que hacer esto otro y ya mañana me preocupo de lo de mañana. No por eso no vamos a planificar, hermano, porque algunos dicen, no, es que cada día su propio afán y son unas personas que no planifican en un mes o que no saben que el otro jueves tienen que hacer alguna actividad en particular. Sí hay que planificar y administrar el tiempo, pero el Señor nos llama a entender que si estamos en Él, Él va a poner las cosas en un orden, ¿ya? Y por ejemplo, yo soy profesional de la salud y yo también trabajo la ansiedad que a veces yo tengo porque soy una persona que hace muchas cosas. Bueno, muchos de nosotros que trabajamos en la iglesia somos circo pobre, como decimos en Chile, como que hacemos de todo, como que, ay, está aquí la alabanza que está acá enseñando y acá predicando, que un montón de cosas. Entonces al final todos los días tenemos una actividad o tenemos una responsabilidad de trabajo o visitar a alguna persona. Entonces nos convertimos en personas que estamos haciendo cosas constantemente y a veces cuando no equilibramos eso con un buen descanso, con una buena salud mental, terminamos enfermos. Y esa es la realidad. Lo importante es entender que todos podemos llegar a este momento en donde estemos ansiosos. Y eso no es como, ay, qué mal cristiano, qué mal administrador de tu tiempo y de tu salud. En realidad esa como desequilibrio nos ayuda a examinarnos y a mirar y decir, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que ajustar? Ya, voy a dejar esta responsabilidad, voy a delegar, voy a descansar. Pensemos que Dios creó el cielo y la tierra en 7 días y dejó curiosamente un día de descanso. Y Dios es Dios. Él dejó un descanso, ¿ustedes creen que era para que Él descanse? No dejó el descanso para descansar Él, sino que era una pauta para nosotros que nuestra fuerza física se desgasta. Y aún así hay gente que se siente más espiritual por trabajar de lunes a lunes. Pero el diseño bíblico no es ese. El Señor dice, trabajen 6 días y descansen un día completo, día de reposo. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide porque lamentablemente las personas que están en un régimen de trabajo excesivo de lunes a lunes por mucho tiempo, terminan con fibromialgia, terminan con dolores de espalda, dolores de cuello, trastornos de ansiedad, insomnio, jaquecas. Hoy, ¿para qué le digo la lista interminable de problemas de salud que yo acostumbro ver en ambientes de iglesia? Y también depresión, muchas cosas que vienen sumadas el abuso que se hace del templo, porque ustedes hermanos saben que somos el templo del Espíritu Santo y por ejemplo si nosotros cuidamos nuestra casa que esté bien arreglada, ¿por qué no cuidamos esto si acá va a morar Dios? ¿Me entiendo? O sea, tenemos que encargarnos de que esto esté sano, de que comamos bien, durmamos bien, descansemos lo suficiente, estemos activos lo suficiente y eso va a ayudar a tener una salud física que es un piso para tener una buena salud mental. Ninguna persona que tiene buena salud mental tiene mala salud física, eso yo nunca lo he visto. La salud física es como una base de la salud mental. Tu cuerpo tiene que estar sano para que tu mente pueda estar sana y tus emociones, tu salud emocional pueda estar bien también. O sea, el claro ejemplo de que somos el ser integral, porque si una parte se afecta, la otra también se va a ver afectada. No podemos decir que estamos bien espiritualmente y para servir a otros cuando estamos bien cansados, ya nos duele el cerebro del cansancio, no podemos pensar bien, tampoco logramos regular bien las emociones, nos enojamos con más facilidad y explotamos porque estamos cansados, porque trabajamos extra. Por eso es el estrés que estamos estire hasta que ya no puede. Y sí, por eso es cierto, yo decía, pero el descanso que tiene que ver con la ansiedad, por ejemplo. Pero es verdad, una cosa te afecta a otra. Y también en llegar a pensar que no eres lo que haces no es suficiente o que estás trabajando pero se ve afectado tu relación familiar, tu relación
de amistad, no tienes tiempo para convivir con tus amigos, que es importante también. Y esos detalles también, no, pero es que estoy cansado, necesito descansar, pero tengo estudio bíblico. Y no, ya si no vas, te regaña porque no fuiste. O te sientes culpable. Y te sientes culpable, ¿no? No se aleje de Dios, pero no es que te estés alejando de Dios. A veces necesitamos también poner esos límites en cuanto a qué tanto me tengo que estar involucrado. Y recordar que servir a Dios no es nada más ir a la iglesia, ir a los estudios, o cantar, o hacer lo que hacemos ahí dentro del edificio, sino que ir a la iglesia o ser la iglesia es también serlo en el trabajo, en la escuela, donde sea que estés. Entonces, no reducir nuestro servicio a Dios con lo que hacemos dentro de la iglesia. Exacto. De hecho, eso es clave. Nos lleva a un entendimiento de lo que es la adoración real, porque cuando se hablaba de la adoración en espíritu y en verdad, hermano, no es como estar alabando al Señor con las manos levantadas. Eso es una expresión de adoración, pero no es solamente eso la adoración. La adoración, cuando uno va al griego y va sacando como lo que se refiere a la adoración en sí, tiene que ver con un sentir de obediencia, de sumisión a Dios, tiene que ver con un temor reverente de Dios. Eso significa que, como dice, me parece que en Corintios, que todo lo que hagan, hacerlo como para el Señor. Todas las cosas que hagan, si tú te estás lavando los dientes, si lo haces como con el Señor, haciéndolo para el Señor, tú estás adorando a Dios lavándote los dientes porque tienes que cuidar tu dentadura, cuidar tu salud dental. Si tú estás descansando, siendo consciente de que tienes que renovar fuerzas y te dice, Señor, necesito descansar, y el Señor, descansa, y yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Entonces, en eso tú también adoras al Señor. Cuando tú eres coherente con la Escritura, Dios en ningún momento nos pidió ser activistas, no nos pidió estar tapados de tareas. El Señor, algunas personas piensan, es que tengo que agradar a Dios. Y agradar a Dios es estar haciendo una cosa, después otra. Yo le digo, ¿y en qué momento agradas a Dios si no tienes ni espacio para respirar, ni para tener una comunicación con Él, ni para preguntarle, Señor, ¿cómo voy? O quiero hablarte, quiero conocerte más. A veces perdemos el sentido de lo que es la relación con Dios. Nos convertimos en activistas. Y la relación no se puede perder, porque la Escritura dice que la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna se trata de conocer a una persona, saber cómo es su carácter, saber qué es lo que Él quiere para ti. Cuando lees la Escritura, saber qué es lo que Él te está hablando, de qué manera te está desafiando. Entonces, de repente yo veo mucha gente que yo le digo, ¿y qué quiere Dios para ti? Y la persona, no sé. Yo le digo, hermano, pero ¿cómo no sabe? Es como, hermano, tiene que buscar a Dios, el Señor le va a hablar lo que quiere para usted. Conozco cristianos de años que no saben cuáles son sus dones, no saben cuál es su propósito, no saben a qué Dios los llamó. Piensan que no son llamados, piensan que los otros, los líderes son los llamados, y ellos son como la reserva, los que están en la banca sentados. Y yo digo, no, cuando somos escogidos, llamados por el Señor, todos tenemos un llamado que cumplir. Y no podemos vivir una vida de iglesia o de ir al templo y no saber para qué Dios nos ha llamado, porque eso significa que nos falta relación. Nos falta relación porque Dios es el más interesado en que cumplamos nuestro propósito, es el más interesado en que hagamos su voluntad. Entonces, Él todo el tiempo quiere decirnos, mira, hija, yo te quiero para que hagas esto, hija, háblale a esta persona, planifica este taller, enseña esto, prepárate en tal cosa, aprende idiomas, haz esto. El Señor es el más interesado en decirnos qué es lo que espera de nosotros. Y si nosotros no estamos recibiendo esa información, falta comunión, falta entendimiento de lo que es una relación con Jesús, porque Dios no le habla solamente a los líderes, Dios nos habla a todos. A todos nos habla, a todos tiene algo personal para decirnos a cada uno de nosotros. Eso para mí ha sido clave cuando, por ejemplo, hay personas que se acercan como deprimidas, a hablarme, ansiosas, y mucho de esa ansiedad y esa depresión tiene que ver con que hay una vida de despropósito. No saben para qué son útiles, no saben qué quiere Dios con su vida. Entonces, cuando uno no tiene algo en qué enfocar su mente, sus fuerzas, es como que anda así como buscando, como ¿qué hago?
en dónde encajo o que alguien me diga qué debo hacer. Entonces ese sentido de despropósito hace que la gente no pueda tener gozo porque cuando tú encuentras el propósito de Dios, bueno, obviamente Dios te encuentra a ti, tú encuentras ese propósito, tú encuentras un deleite en hacer eso, o sea, tú disfrutas hacerlo, es como que, ¡ay, qué genial! Dios me quiere para esto y me preparo y lo hago con mucho gusto. Y de repente cuando tú les das información a la gente, mira hermana, sabe que yo veo este don en usted, oiga, le animo a que estudie esto o lea esto, y le das como algo para hacer para que la persona pueda encontrar ese propósito, como que esa persona se pueda reconciliar con su llamado, con su propósito como personal, como por algo esa persona tiene ciertos dones, ciertos talentos, cierta personalidad, ¿me entiende? Todo eso no es un azar, el Señor no deja nada al azar, el Señor es un Dios de diseño, de propósito, es un Dios ordenado y eso es importante. Sí, por otro lado, el que seas creyente no quiere decir que la depresión no puede llegar en un momento. Puedes pasar por eso, pero también es importante reconocer, ver si esa depresión viene por también algo físico. Algo está desbalanceado físicamente. Sí. Y es ahí donde tenemos que poner atención. También no pensar de que, ay, entonces si tienes a Cristo porque estás deprimido, no se puede estar deprimido una persona que tiene a Cristo. Y en lugar de ayudar a la persona, la hace sentir más mal porque dice, pues entonces, ¿qué me está pasando? Pues si yo creo en Cristo, yo lo sigo, pero ¿por qué me siento así? Porque estoy deprimida. Entonces quizás hay algo físico, interno, algo que está pasando que por ejemplo, me ha comentado esta inquietud sobre la menopausia, es decir, llega ese temporada de la vida de la mujer en la que a veces llega depresión, llega ansiedad y otras cosas, la falta de sentir que no hay sentido por la vida, para qué sigo, Sí. qué hice con todo mi tiempo hasta ahora, o hice algo que valió la pena. O sea, vienen un montón de pensamientos. Como dilemas existenciales. Crisis existencial. Y sí, es importante el apoyo espiritual, moral de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de incluso nuestros pastores. Pero también acudir al médico, quizás a tomar algunas terapias, porque es importante de apoyarnos en nuestra fe y buscar ayuda también con el médico, el que dice, para eso está la ciencia, para investigar qué es lo que está pasando en la vida de una mujer cuando llega a este ciclo, qué es lo que pasa internamente en su cuerpo, en su mente, porque hay muchos cambios, por algo pasa por eso, no es algo extraño ni es un castigo de Dios, simplemente así funciona el cuerpo. Entonces, a veces les van a recetar un medicamento que les va a ayudar, etc. No tener miedo de buscar la ayuda tanto espiritual como profesional. Sí, de hecho yo creo que algo que nos puede ayudar primeramente es empezando a ser más como compasivos con uno mismo, porque la cultura, por lo menos la cultura latina, es una cultura muy autoexigente, una cultura de productividad, de trabajar, 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 y si ya te sientas y te ven sentados como que hay un pensamiento de culpa, así como, ay, no estoy haciendo nada, ya voy a limpiar, así empiezas a limpiar. Y tú dices, ¿pero por qué? Es como si hubiera una fuerza extraña atrás tuyo diciéndote, haz algo, sé útil, eres un flojo, perezoso. Entonces, ese es un aspecto cultural de que no podemos muchas veces disfrutar del descanso, o cuando descansamos nos sentimos culpables y ese descanso no es de calidad, porque hay pensamientos en nuestra mente que nos bombardean de deberías estar haciendo esto, tienes pendiente tal cosa. Entonces al final vivimos en función de ser productivos y nuestra identidad se construye en relación a qué tan productivos somos y nos enfocamos mucho en el hacer, en lo que hacemos. Ay, lo que hacemos dice quién soy.
Y no es así porque lo que nosotros somos tiene que ver netamente con lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él es el que nos da identidad. Nosotros somos lo que Él dice que somos, no somos lo que hacemos. Lo que hacemos es una respuesta a lo que somos. De alguna manera vamos a impartir lo que somos, pero si hacemos por ansiedad, le aseguro que esa ansiedad va a ser el sello de las cosas que hacemos, va a ser como la esencia o el perfume que tienen nuestras actividades sin que nosotros lo podamos notar. Entonces el Señor quiere que nos enfoquemos más en el ser, en lo que somos, en nuestra relación. Incluso a veces el Señor nos pide que menguemos, como que de alguna manera dejemos de hacer tantas cosas para contemplarlo. Como decía, creo que el Salmo 34 habla de que una cosa pido a Dios, que yo pueda estar todos los días en su templo y poder contemplar la hermosura de su santidad. Y que solamente el salmista solamente pedía, Señor, quiero estar en tu templo, quiero estar contigo, quiero verte, quiero ver lo hermoso que eres, quiero contemplarte. Y no dice, ay Señor, te quiero ir a tocar el arpa, Señor, quiero ir a servirte la mesa. No le está entregando un servicio en particular, está diciendo, quiero verte, quiero pasar tiempo contigo, quiero contemplarte. Y la respuesta después de ese tiempo con Dios de calidad, de contemplarlo, es que tú puedas hacer una cosa pequeña y eso va a ser mucho más efectivo que hacer 100 cosas en donde tú no invertiste un tiempo con el Señor. A veces nos enfocamos demasiado en la meritocracia, en ganarnos los méritos de que, ay, buen siervo fiel, hiciste 100 cosas hoy día, te felicito. Y el Señor no ve las cosas así. Esta cultura nos hace pensar que valemos por lo que hacemos, entonces de repente nos preguntamos, ¿y qué está haciendo la hermana? ¿O qué hace tal persona? Y lo juzgamos porque lo vemos sentado o porque no vemos que hace lo que nosotros creemos que debería hacer. Y el Señor de repente dice, esa persona a mí me agrada, tú la ves sentada, pero ella tiene una relación cercana conmigo, me agrada. Entonces deberíamos quitarnos esa venda de analizar superficialmente, porque nos va a sorprender mucho el día que el Señor nos juzgue y nuestros ojos sean abiertos y veamos todas las cosas como Dios las conoce. Y a veces lo que aparecía ser acá no va a tener nada que ver allá. De repente vamos a ver cosas que nos van a sorprender, porque el Señor es el que juzga según lo que hay en el corazón. Y yo creo que lo más importante, como dice en Proverbios 4, es que hay que guardar el corazón. Lo más importante es guardar tu corazón, tu integridad, guardar tu pureza. Señor, si hay malos pensamientos en mí, si hay camino de perversidad en lo que estoy haciendo, quítame de ese camino, Señor, escudriñame, muéstrame lo que estoy haciendo mal. Y de repente oramos así, viene un hermano a corregirnos y no lo tomamos en cuenta. Y es el Señor utilizando a un hermano. Entonces nosotros tenemos que escucharlo y no juzgar a los instrumentos tampoco, porque el Señor puede usar un niño, puede usar a una persona no cristiana, puede usar un burro o una piedra para que te hable. Entonces lo importante es que tengamos en cuenta de que el Señor no nos está exigiendo productividad, el Señor nos está pidiendo relación, que pasemos tiempo de calidad. Que nuestra identidad no se basa en lo que hacemos o cuánto hacemos o cuánto producimos, y tampoco hablando sobre el ser un ser valioso para Dios, porque Él nos hizo y porque Él nos ha comprado por precio. Somos suyos y nuestro valor se basa en Él, en quiénes somos en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y dice la Biblia que estamos completos. Amén. Somos un ser completo por el hecho de que Él nos hizo y somos sus hijos. Entonces, constantemente decimos, ay, esta persona, sí, pues quizás vemos sus cualidades y su persona, pero decimos, pero le falta algo, le falta tener novio, le falta tener una carrera, le falta tener un mejor trabajo, le falta casarse, no sé. Cuando nuestro valor está en Cristo, no está en lo que tenemos o lo que no tenemos. Exacto.
Así que es bien importante y eso influye mucho en la salud mental de una persona cuando le estás repitiendo constantemente, necesitas tener esto o te hace falta esto. Sí. Vamos a la iglesia y siempre se enfocan en los matrimonios, en lo que te las falta. familias, ajá. Pero y las personas que vemos, los solteros o los jóvenes, ¿quién nos toma en cuenta? ¿Dónde hay un espacio para nosotros en la iglesia? Que vamos a orar por las familias. Y si va una persona que además que es soltero, ninguno de sus padres ni hermanos va a la iglesia, va solo. Y les dicen, vamos a orar por las familias, y esa persona está ahí sola. Dice, y yo no soy importante, para que oren por mí. A mí me ha pasado eso, porque por ejemplo mi familia no participa de la iglesia y yo soy soltera y tengo 36, así que algunos dicen que se me va yendo el tren, así. Pero saben que a mí me han molestado mucho con eso, obviamente mucha gente con buena intención y otra gente igual un poco metiche, ¿ya? Que te dicen, oye, pero es que tienes que buscar un esposo y que Señor, porque yo por ejemplo tengo un llamado a las misiones y que busque un esposo, y yo digo, sí, si el Señor lo quiere, gloria a Dios, y si el Señor no lo quiere, amo al apóstol Pablo, así que como que yo por lo menos ya a esta edad estoy resuelta con eso, a mí no me genera una ansiedad ni una preocupación. Si el Señor me quiere soltera o casada, de verdad que yo gracias al Señor me siento completa, o sea, no siento que me haga falta algo. El punto es que hay gente que no me conoce suficiente y piensa que uno está mal o está fuera del diseño o que a uno le faltan tablas para el puente, como dice un dicho, y a veces te juzgan en base a sus propios prejuicios y su propio criterio. Yo le digo, hermano, usted eligió casarse y yo respeto su decisión. Yo no soy usted, yo tengo otro camino, tengo quizás otro llamado y quizás por este tiempo Dios me quiere soltera y yo les prometo que mi soltería yo la he aprovechado al 1000%. He estudiado, he viajado, me he capacitado, he conocido al Señor, que para mí es lo más importante. Entonces quizás hay personas que han logrado ciertos hitos como de expectativas sociales antes que yo, a las que yo no estoy aspirando en primer lugar. Mi prioridad es hacer la voluntad del Señor. Y si hay alguna persona soltera que de repente la molestan o le dicen eso, de verdad que escucha la voz de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y no se deje presionar por la sociedad, no deje que las expectativas sociales lo hagan tomar decisiones incorrectas, no permita ser influenciado por la presión social. De verdad que los hijos de Dios, de verdad siempre vamos a ser presionados de una u otra manera, y nosotros lo importante es escuchar la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios, no importa si 100 personas te están diciendo cásate, 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 y yo sé que Dios no me está diciendo eso, yo no lo voy a hacer. Ni eso me va a disuadir o me va a presionar o obligar a tomar una mala decisión. Entonces, yo personalmente estoy plenamente convencida de que una mujer o un hombre puede llevar a cabo un ministerio soltero. La Escritura tiene ejemplos. Algunos me van a decir, está haciendo una apología de que no se casen si el matrimonio es el diseño del Señor. Hermano, lo tengo muy claro. Yo no estoy diciendo que soy antimatrimonio, no soy ni feminista ni nada de eso, pero el punto es que hay que ser equilibrado y el Señor llama a personas a desempeñar distintas funciones. Algunos son manos, algunos son pies, algunos son brazos, codo, nariz, no sé. Y el punto es que no pueden esperar que yo haga lo mismo que todos porque yo quizás soy llamada a otra cosa. O quizás me voy a casar a los 50, o quizás me voy a, no sé. Entonces el punto es que hay que escuchar la voz del Señor y si un consejo le puedo dar cuando las personas empiezan a hacer juicios, porque a mí me han dicho, que eres muy exigente, que eres un misionero, que no sé qué. Y yo digo, es que ellos no me conocen. Entonces cuando las personas no te conocen, de verdad no inviertan mucha explicación. Simplemente usted ríndale cuentas al Señor, tenga paz con usted mismo y haga la voluntad del Señor, sea quien sea lo que le digan, que lo cuestionen, porque al final uno con sus obras va a demostrar, por los frutos van a conocer al árbol. Y yo personalmente estoy resuelta con eso, pero sí noto
que la presión social es un tema muy preocupante dentro de las iglesias porque a todos nos presionan de diferentes maneras. A mí, cásate, a otros que se casaron ya, pues cuándo van a tener su hijo, ya que, y así empiezan. Yo digo, oiga, déjelo tranquilo, déjelo tranquilo, su vida. Y yo soy de esas personas que cuando les empiezan a hacer esos comentarios digo, hermano, déjelo, no, deje que el Señor haga, o sea, como diciéndole, no se meta, hermano, porque de verdad nos falta ese respeto, hermano, ser respetuoso al proceso de otro, no seamos avasalladores, no seamos como inoportunos, impertinentes, como metiches, perdón, no sé cómo se dirá, pero es como Sí. no nos metamos en lo que no sabemos. No demos consejos que no nos han pedido, eso también. Me carga la gente que está diciendo, ay, es que yo a tu edad, ¿qué me importa? Sí. Perdonando la expresión, o sea, qué bueno, me alegro por usted, pero yo quizás no. Entonces, eso yo creo que es importante, hacer ese ajuste de expectativas. Y sobre todo, hermanos, tenemos que ser respetuosos con el otro. O sea, de repente damos un consejo y no conocemos la historia de vida de esa persona. Por ejemplo, a mí, ay, cásate, ¿por qué no estás casada? Yo, por ejemplo, mis abuelos son divorciados, mis padres son divorciados. Hay historias de vida también y, ay, estás traumada. No, hermano, no estoy traumada. Yo ya superé eso. Yo si algún día me caso va a ser para siempre. Pero ellos como que, ¿me entiendo? O sea, no conocen la historia. No conocen las historias y se sienten con autoridad y propiedad de decir lo que tú debes hacer. Y nosotros tenemos que amar y respetar a las personas, respetarlas tanto que tener temor de decir algo que los pueda dañar en vez de bendecir. Aconsejar y aconsejar es un arte, hermano, no es cualquiera puede aconsejar. Un lugar de autoridad no te da el beneficio de aconsejar con sabiduría. Algunas personas creen que porque llegan a un estatus son los mejores consejeros, pero les aseguro que el mejor consejero a veces ni siquiera tiene un título y simplemente es una persona que tiene un oído atento, que sabe escuchar, que no juzga, que no tiene prejuicios. Sensible. Eso. Sensible sí, porque cuando decimos, ay, ¿por qué no te casas? Ay, ¿por qué no tienes hijos ya? Ay, ¿por qué no esto? El mensaje que le estamos enviando a las personas es, estás incompleta. Sí. No puedo tratarte como una persona valiosa hasta que tienes esto o tienes Claro. esto. Entonces, sí, somos bastante inoportunos, imprudentes, todo eso, y todos quizás en algún momento lo hicimos y no nos dimos cuenta, o cuando nos dimos cuenta, pues ya lo dijimos. Entendemos eso, yo lo entiendo. No, quizás a veces no lo decimos o no lo dicen con esa intención, sin embargo, no quiere decir que la otra persona no se lastimó su sentir o le enviamos un mensaje equivocado. Pero lo importante es esto, reconocer, saber que eres valioso independientemente de lo que tengas o no tengas, porque si eres un ser humano, para empezar, el ser humano debe ser tratado siempre con dignidad y respeto, cualquiera, independientemente de su situación monetaria, su situación civil, de salud, migratoria, color de piel, su altura, o si es gordo, flaquito. Todos somos igualmente valiosos porque somos seres humanos y merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Pero sí está muy enraigado en nuestra cultura reírnos, burlarnos, hacer chistes de ay, qué flaquito como no sé qué, o que gordito como no sé cuánto. Y hacemos chistes y carrilla. No creo que ustedes digan esa palabra, pero lo entiendo. Burlándose, algo así. Bullying eclesiástico. Sí, pero nuestro mensaje debe ser eso: eres valioso, te valoro, te aprecio, eres importante así tal y como eres. Estás hecho a la imagen de Dios. Porque eres hecho a la imagen de Dios y porque eres hijo de Dios. Y independientemente también de su estado espiritual o si religioso, o si ha hecho una profesión de fe o no, una persona es valiosa porque es hecho a la imagen de Dios. Así es. Y Dios hizo diferentes formas y diferentes colores y pues hay variedad. Pero todos somos
creados a su imagen y semejanza, por lo tanto somos valiosos e importantes. Sí. Así que lamentamos, hay espacio para el lamento, incluso la Biblia tiene un libro que se llama Lamentaciones, y lamentamos nos lamentamos de esas situaciones que se han infiltrado incluso en nuestras iglesias, que dejamos que la cultura social y la cultura de nuestra región organizacional igual de la iglesia se infiltre en nuestra teología o en nuestra manera prácticas y costumbres, en las predicaciones. Todos somos importantes, independientemente también de su inclinación sexual. No es que lo vamos a tratar como con la punta del pie o les vamos a dar una patada. Y entonces, pero escuché una frase, y esto en Estados Unidos mucho, que dicen que no hay peor odio que el odio cristiano. ¿Por qué? Porque se tiene esta percepción de que los cristianos odian a todos o discriminan. Y a veces tienen un poco de razón. ¿Por qué? Porque son personas que no hacen lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere se resume muy fácil, pero a la vez muy difícil. En Miqueas, donde dice que Dios pide de nosotros que amemos la justicia, la misericordia y que andemos humildemente con Dios. Y eso es lo que pide Dios de nosotros. Eso. No pide que andemos investigando y casando gente, casándolos en matrimonio, pues, no casando de casar. No dice que métete en la vida de tal persona o que estamos al pendiente de que cumpla no sé, con los propósitos sociales de casarse, tener hijos y tener una carrera y ya la vida es súper hermosa y romantizamos mucho eso. Pero en realidad el Señor pide de nosotros, hombres y mujeres, que amemos justicia, la misericordia y que andemos humildemente con Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Así que Para cerrar sobre eso mismo, yo creo que la misericordia y la compasión de la que Jesús hablaba tiene que ver con entender que no hay barreras entre las personas. Las barreras, no existen barreras para un cristiano. Jesús, él se relacionaba con pecadores, comía con publicanos, con prostitutas, recaudadores de impuestos, y él iba a sus casas. Y en ese tiempo en la cultura judía eso era pero muy mal visto, era como si realmente supiera quiénes son esas personas, no las visitaría, decían los fariseos. Y nosotros debemos buscar relacionarnos con esas personas, estar con ellos, porque es lo que Jesús hacía. Y nosotros hemos cambiado un poco el evangelio en el sentido de que pensamos que es traer gente a la iglesia y que dentro de la iglesia compartimos con ellos. Y después en la vida cotidiana yo comparto solamente con mi grupo selecto de mi elite, mi elite de amigos. Y en realidad, hermano, eso es algo como un poco, disculpando que yo lo diga como chilena, sectario, porque terminamos creyendo que somos superiores a ciertos grupos de personas. Y por eso pasa que mucha gente, yo por ejemplo he atendido en salud mental, igual trabajé con adultos hartos años, y habían, por ejemplo, chicas que yo atendía que eran lesbianas y de repente me hacían comentarios como insinuándose, y yo en vez de tratarlas mal, yo les decía, mira, sabes que yo soy heterosexual, pero mira, te entiendo. Y yo entraba con respeto, ¿me entiendes? Entraba con respeto, yo no le generaba, ay, no, qué asco, o, ¿me entiendes? O sea, yo lo trataba con dignidad, como dice Nancy. Y después, incluso yo tenía que acompañar a mis pacientes a fumar afuera. Ellos salían del hospital, estaban hospitalizados y tenían que salir a fumar y yo los acompañaba, y en ese momento de repente a mí me llegaba el humo del cigarro y a veces se enteraban que yo era cristiana y me decían, ay, perdón por tirarle el humo del cigarro, como que para ellos era terrible, iban a sentirse mal porque yo era cristiana y cómo estaban haciendo eso delante mío. Yo le decía, no te preocupes, fuma tranquila. Y me sentaba y en el momento que me tiraban todo el humo, ellos me contaban sus peores problemas. Entonces yo en ese momento decía, bueno, Señor, tú limpias mis pulmones, decía en mi mente. Y yo decía, yo valoro este tiempo en donde yo estoy con ellos y no los hago sentir diferentes o no los hago sentir discriminados o poca cosa.
ellos se sentían cómodos conmigo, me querían. Y obviamente eso es porque el Espíritu Santo está en uno, pero se trata de que nosotros seamos empáticos y de verdad de corazón amemos a las personas, no de la boca para afuera, que a veces, ay, sí, yo amo a mi prójimo, pero y cuando nos toca estar con una persona en necesidad al lado, la miramos así como, ay, huele mal, o, ¿me entiendes? Entonces yo digo, no, eso no, a eso no somos llamados, nosotros somos llamados a amar, a amar, a amar, a amar, así hasta que no podamos más de amar a esa persona. Y yo aprendí demasiado de ellos, de esas personas que Dios puso en mi camino. Yo igual les enseñé lo que yo sabía de Dios, les mostré un Dios diferente, porque les mostré un Dios que les amaba. Y no les dije, ay, te vas a ir al infierno. En Gálatas 4 dice, no, yo no hacía eso, porque el Evangelio es para edificar y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Quién nos creemos nosotros? Nosotros no somos el que decimos, oye, estás equivocado, estás mal, Dios te va a castigar. ¿Quiénes somos nosotros? Jesús nos perdonó, nos extendió su perdón y misericordia y nosotros estamos como jueces. El Espíritu Santo convence de pecado. Cuando nosotros amamos mucho a una persona, en algún momento esa persona dice, ¿por qué me trata tan bien? Si yo soy cualquier cosa. Y muchas personas me han dicho, yo no entiendo eso. Yo lo digo, yo tampoco lo entiendo, porque yo no sé cómo Dios me puede amar como yo soy. No lo entiendo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese punto de amar tanto que la gente se pregunte, ¿y por qué? ¿Qué? No entiendo. Quiero conocer a ese Dios de amor. Porque hoy en esta cultura la gente no cree en un Dios de amor, pero porque somos pésimos representantes del Evangelio. No representamos al Cristo que murió por nosotros. Entonces, si nosotros estamos equivocados en eso, que el Señor nos amoneste, nos ayude, nos corrija y nos diga, hijo, eso yo no te mandé a hacer. Tú no tienes por qué decirle esto, todo lo malo que hace alguien. Ve la gracia mía trabajando en esa persona. Yo estoy trabajando en el corazón de esa persona. Observa lo que yo estoy haciendo en esa persona. Quitémonos esa mirada crítica, porque esa mirada crítica es puro espíritu de fariseísmo, hermano. Dice, comentaba una psicóloga, una doctora, que el evangelio de la culpa y el castigo produce mucha ansiedad en las personas, muchos problemas de salud mental, ansiosos y de culpa y de querer siempre hacer algo para agradar, para llegar a ser agradable a Dios. Para congraciarse. Sí. Y en cambio el evangelio es un evangelio de perdón, de salvación, de aceptación. Él nos acepta y nos recibe. Jesucristo no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Entonces a veces nos dedicamos incluso a poner en Facebook cosas como esas que se sienten como palabras de odio más bien, y creemos que estamos evangelizando a la gente, decirle que se van al infierno porque son unos mentirosos y hacen, pero en realidad estamos enviando un mensaje de rechazo, de odio. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. Entonces, si pudiéramos resumirlo, es amar la justicia, ser justos en nuestro trato con los demás, ser misericordiosos y andar humildemente con Dios, humildemente. Y predicar un evangelio de perdón y de recibimiento, porque Él es el que nos recibe, el que nos vino a buscar y nos atrae hacia Él. Sí. Jesús es el que vino a buscarnos y a traernos hacia Él. Nosotros no tenemos que hacer más que rendirnos a Él y decir, creo que me aceptas tal y como soy, creo que tú eres el único que da sentido y valor a mi vida, y adelante. Y pedirle que nos ayude a vivir como Él quiere. Así es. Tratar unos a otros con dignidad y respeto y amor, y tener una mejor comunidad, una vida en comunidad. Y no me refiero solamente a la iglesia, me refiero a la comunidad donde vivimos, donde estamos, tu colonia, tu trabajo, vecindad, tus amigos, tu círculo familiar, todo, incluyendo a la iglesia. Sí. Quiero terminar haciendo una oración. Sí. Vamos a orar. Bueno, a nosotros nunca nos importa la cantidad de personas, porque
A veces entendemos que Dios por una persona mueve cielo, mar y tierra para entregar un mensaje y lo que Él quiere hacer con eso, para la gloria suya siempre va a hacer. Y también para que nosotros entendamos que mientras tengamos vida siempre hay un propósito, siempre hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, siempre hay algo que Dios quiere entregarnos. Así que, Padre, en este día te damos muchas gracias por este tiempo, te agradecemos por tu palabra, por tu presencia, te agradecemos en el nombre de Jesús porque tú nos llamas y porque tú nos atrajiste a ti con brazos de amor. Te pedimos en este día perdón en nombre de la Iglesia, Señor, por todo el daño que muchas veces como hijos tuyos hemos hecho a otras personas, por ignorancia, por desconocimiento, por falta de humildad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a remendar o enmendar ese daño que muchas veces hemos hecho sin mala intención. Te pedimos en este día también que aquellas personas que están en una búsqueda más profunda de ti y más profunda de un sentido de vida, de un sentido de propósito, tú en el nombre de Jesús le puedas conducir a alcanzar, Señor, ese llamado, a alcanzar esa buena voluntad que tú tienes para ellos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú pongas en cada una de estas personas que va a ver la transmisión, espíritu de sabiduría, Señor. Pongas también en ellos discernimiento. Les ayudes también a acercarse a las personas correctas. Les rodees de buenas compañías, de personas de edificación y de bendición. Te pedimos en el nombre de Jesús que, como dice en tu palabra, tú seas el que despeje nuestro camino y nos ciña de fuerza, Señor. Muchas veces vivimos procesos duros de duelo, de procesos de dolor que no entendemos, Señor, pero sabemos que a los que a ti te aman, todas esas cosas ayudan a bien conforme al propósito. Por eso en este día te pedimos, Señor, que a esas personas que incluso pueden estar deprimidas o ansiosas, Señor, o con problemas en su salud, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas traer tus buenos pensamientos a su mente, puedas traer esos pensamientos altos, Señor, y todo pensamiento contrario a tu voluntad tú lo puedas sujetar a la obediencia de Cristo en este día. Tú puedas quitar toda ansiedad, puedas quitar toda angustia, Señor, puedas quitar todo dolor, Señor, que no ha sido sanado, y en este día tú puedas traer tu perfecta paz, Señor, esa paz que no es racional, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú puedas traer al corazón de aquella persona que pueda tener una necesidad en este día. Te agradecemos, Señor, por aquellos que han invertido parte de su tiempo en ver esta transmisión porque hay interés en saber más de esto, hay interés en escuchar, en aprender, y te pedimos que tú puedas hacer prosperar esa buena voluntad de querer crecer y de querer aprender. Te pedimos que nos des sabiduría como iglesia, Señor, para ser mucho más efectivos en nuestras labores, a ser mucho más empáticos, compasivos, a ser personas de bien, Señor, personas que la gente del mundo nos vea y vea el amor tuyo, Señor, reflejado de diferentes maneras, Señor. Te damos la gloria en este día, Señor, te bendecimos, te honramos, te reconocemos, Señor, como el dador de todas las cosas, y te damos gracias, Padre, por este tiempo, también por permitirnos reunir con Nancy, con Pablo. Señor, ha sido un tiempo de mucha bendición, y te pedimos que bendigas a todas las naciones de la tierra, Señor, porque sabemos que en tu corazón están las naciones, Señor. Están toda persona de toda lengua, de toda nación, de toda etnia y de todo lugar, están en tu corazón, Señor. Te bendecimos en este día, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Adiós. Adiós. Gracias, Dios les bendiga. Carla ya se regresa mañana a su casa. Sí. Nosotros el viernes regresamos a Waco, a nuestra casa, pero seguimos conectados en el corazón, en el espíritu, en oración. Sí. Nos vemos, amigos, familia. Adiós. Sí,